Muy bien, entonces, bienvenidos al segundo café astronómico de 2022 que estamos haciendo esta tarde de sábado 12 de marzo. Y para esta tarde, para este café hemos acordado hablar del tema de exoplanetas, porque es uno de los temas más importantes que hay actualmente en astronomía. Y para hablar de exoplanetas propiamente, hemos invitado a un personaje de prestigio internacional, que es nada menos que Sebastián Musso, ya una persona cada vez más conocida en Centroamérica, muy conocida, por supuesto, en Sudamérica. Es Me periodista. asusté, me asusté, Edgar, cuando dijiste llamamos a alguien de prestigio internacional, dije, y como dijo que no, me invitaron a mí después. No, me refiero precisamente a tu persona, y la base para decirlo es que has participado en más de, yo diría ya 50 congresos internacionales, autor, escritor, editor de varios libros, fundador del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata, también coordinador adjunto de la sección de enseñanza y divulgación para la Argentina de la Liga Iberoamericana de Astronomía, director del Observatorio Astronómico de la ciudad de Mar del Plata, una serie de títulos, una serie de créditos que es largo enumerar. Algunos de sus libros son, por ejemplo, La astronomía es puro cuento. Se los leo porque así nos dan ganas de conseguirlos y tal vez en algún momento los vamos a tener en nuestras bibliotecas. La astronomía a tu medida, Despacio con el espacio, la ciencia y pseudociencia, eso está muy interesante. Y los últimos que son Al universo con escalas, El Principito recorriendo otros mundos y Astronomía ilustrada. Ha recibido varios premios, Sebastián, ha recibido varios premios que son largos de enumerar, pero se los cuento que ha sido reconocido, por eso decimos internacionalmente, tanto en América, Sudamérica y Europa. Entonces, con esta breve presentación, voy a dejarlo en la palabra, en uso de la palabra, y le damos la más cordial bienvenida como invitado principal en este café astronómico. Bienvenido, bienvenido, Sebastián. Bueno, gracias. Ya, es el segundo café astronómico del año y es el segundo café astronómico mío. Había participado el año pasado y ahora tengo el gusto de estar, bueno, conversando un ratito con todos de un tema ciertamente creo muy interesante, ¿no? Al menos uno que a mí me entusiasma mucho. Tengo mis propias historias personales con el tema en cuanto a la divulgación. Capaz que, Edgar, a vos te pasa también, digamos, nos dedicamos a la divulgación desde antes que se descubriera el primer exoplaneta, con lo cual es muy posible que, después te lo preguntaré, ¿no? Pero los dos recordemos el momento en que tuvimos que contar que se había descubierto un planeta dando vueltas alrededor de una estrella que no era el Sol, ¿no? Concretamente en el año 92, al menos el más famoso, aunque vamos a poner algunos antecedentes a esa fecha. De hecho, recuerdo que el descubrimiento se hizo un sábado, y los sábados yo desde el año 89 que dicto un curso de forma ininterrumpida, y así que ese sábado cuando fui a dar la charla se cambió todo el tema del día y fue la gran noticia el haber sumado un planeta a los que conocíamos. No eran ninguno de los 9 entonces que giraban en torno al Sol, porque todavía Plutón lo seguíamos considerando uno, sino era uno alrededor de una estrella, bueno, 51 Pegasi, ahí empezamos a contar toda esa historia, ¿no? Así que realmente uno de los temas del momento de la astronomía, uno de los temas que realmente tiene una cantidad de descubrimientos casi diarios, uno de esos temas que son los puntos altos
en una ciencia en una determinada época, ¿no? Yo siempre cuento desde el lado de la historia, de la astronomía, que a mí me gusta mucho, una frase de Christian Huygens, que decía que para él, o en realidad para su época, la astronomía era el cometa Halley, los anillos de Saturno y la vida en Marte, ¿no? Probablemente si hoy tuviéramos que recrear la frase de Christian Huygens, deberíamos decir que hoy la astronomía son los agujeros negros, los exoplanetas, bueno, y seguiríamos con la vida en Marte, ¿no? Porque es otro tema que nos sigue como ocupando, a ver si la hay, si la hubo, o lo que fuere. Pero ciertamente los exoplanetas van a entrar en esa lista en los años en los que estamos. Sí, yo recuerdo, Sebastián, que les cuento a veces a los compañeros, a los colegas, a los alumnos, que antes del descubrimiento del primer exoplaneta era casi un tabú hablar de planetas en otras estrellas, aunque no lo crean, porque los que hablaban de que había planetas alrededor de una estrella se les quedaban viendo raro, así como este está viendo enanitos verdes o algo así, y costó que ya hubiera métodos científicos para probar que habían planetas alrededor de otras estrellas. Hoy es algo muy común que se diga, se descubrieron exoplanetas, pero hubo un tiempo donde esto era difícil, era una plática difícil de hablar, porque te tomaban así, se te quedaban viendo un poco raro. Yo me imagino a los astrónomos profesionales que era muy diferente el ambiente antes de 1995, no sé si estarás de acuerdo ahí con eso también, pero hubo un tiempo en que era casi nadie se atrevía a hablar públicamente de planetas alrededor de otras estrellas. Nos estamos escapando del tema, ¿no? Pero es lindo, digo, esto es una charla, yo traje mi cafecito también para estar, y pasa con los temas de frontera, ¿no? Los temas de frontera, en este caso de la astronomía. Hay un libro que hemos comentado mucho epistolarmente, vos y yo, que es el libro de Avi Loeb, el director del Departamento de Física de Harvard, que escribió el año pasado ese controvertido libro llamado Extraterrestre, y habla de los temas de frontera, los temas que, bueno, no es ir a lo seguro, no es ir a encontrar un dato ya esperado, pero la obligación, en tal caso, según este autor, de extender el mojón de la frontera de lo que conocemos e ir en busca de otros conocimientos. Hasta principios de la década del 90, los exoplanetas formaban parte de ese mundo. Entiendo que nos tienes preparado algo ahí como una presentación. Vamos a ella entonces. Les comparto la pantalla para entrar en ese mundo de exoplanetas, ¿sí? Que yo puse aquí mundos alrededor de otros soles. Es la idea un poco de contar realmente de forma muy breve, ¿no? Realmente hoy lo que sabemos de exoplanetas es un montón. Por supuesto es un montón mucho más grande lo que no sabemos, pero podríamos hablar realmente 6, 7 horas con comodidad sobre el tema. Vamos a achicarlo a los tiempos de una charla de café y ver al menos los puntos más importantes, ¿no? Yo quería arrancar con una breve historia de esta búsqueda de exoplanetas y poner aquí un observatorio que muchas veces no recordamos. Siempre pensamos en el caso del telescopio espacial Hubble, cuando hablamos de telescopios girando alrededor de la Tierra, telescopios orbitales o espaciales. Y uno bastante anterior, de la década del 80, concretamente del año 83, fue el telescopio IRAS, un telescopio en el infrarrojo, un telescopio que no veía como ven nuestros ojos, pero podía detectar el calor de un objeto emitido por
contraste con la temperatura del medio circundante. Y el medio circundante en el espacio siempre es mucho frío, ¿sí? Mucho frío es 3, 4 grados Kelvin, ¿sí? Unos 269, 270 grados centígrados bajo cero. Ahí, en esa línea, el infrarrojo, los planetas pueden aparecer en nuestra imagen, aunque en el visible sean inobservables. Y el IRAS no descubre ningún exoplaneta, pero empieza como a marcar el mapa de por dónde teníamos que ir a buscar. Hasta que, por supuesto, sí, ya en la década del 90 el telescopio espacial Hubble va a ser el responsable de muchos de los descubrimientos de este tipo de objetos, ¿no? De planetas extrasolares en sí y de estos escenarios muy interesantes que son sistemas planetarios en formación. Nosotros hasta ese entonces teníamos simplemente una teoría bastante bien armada, había arrancado con Laplace en la época de William Herschel, había llegado a nuestros días con muchísimas mejoras, pero teníamos la reconstrucción intelectual de que los sistemas planetarios se formaban por nubes de gas y polvo que rodeaban estrellas nacientes, en las cuales, en esas nubes de gas, por la rotación de la estrella, la nube se iba compactando, se iba convirtiendo en un disco. En ese disco, por diferencias mínimas de densidad, se iba agrupando, se iba acretando, así sería la palabra, por sumatoria de material, se iba agrupando el material en esferas que luego se enfriarían y formarían los planetas. Todo eso era fantástico para explicar cómo había sido el nacimiento del sistema solar hace 4.600 millones de años, pero no teníamos la confirmación de observar ese escenario hoy ocurriendo en otra estrella. El telescopio espacial Hubble empezó a mostrarnos, por ejemplo, esta imagen de Beta Pictoris, la imagen de aquí, ¿sí? la de esta parte que estoy señalando con el cursor, ¿no? Todo el disco y 4 esferitas que apenas se adivinan y que son los protoplanetas, los planetas que se terminarán de formar en un futuro que quizás, bueno, por supuesto, no nos va a dar la vida para llegar a ver, porque son procesos que se dan en millones de años, pero realmente fue algo extraordinario que el Hubble nos pueda mostrar estas imágenes, ¿no? En el infrarrojo también de, bueno, un telescopio con un coronógrafo, es decir, los coronógrafos son telescopios que tienen, vamos a decirlo fácil, como una figurita, como una pantalla en el medio que me va a tapar, en este caso, por ejemplo, el caso de la luz enceguecedora para la imagen de la estrella, y cuando yo tapo a la estrella, casi como haciendo un eclipse artificial, dejo ver todo el material mucho más sutil, mucho menos brillante, que emite mucha menos energía del polvo y el gas que forma parte de ese disco y del cual están naciendo los planetas. Y fijémonos en el caso de Beta Pictoris, el tamaño que tiene comparado a las órbitas de los planetas del sistema solar, ¿no? Es varias veces lo que ocupan las órbitas de los planetas del sistema solar. Bueno, eso tiene que ver con escenarios de formación de planetas. Pero ¿cuándo apareció el primer exoplaneta? Bueno, la historia arranca en realidad en 1991, algo que toca muy tangencialmente mi país, Argentina. Ese año se reúne la Unión Astronómica Internacional por primera vez y por última vez hasta el momento en Buenos Aires. La Unión Astronómica Internacional, que es la entidad que reúne a la astronomía profesional de todo el mundo, hace sus asambleas generales cada 4 años en alguna ciudad de los países miembros
y ese año elige a Buenos Aires como sede. Ese congreso tenía un periódico en el cual se iban poniendo, bueno, las noticias del propio congreso, pero sí también algunas noticias importantes de la astronomía de esos días. Y el tercer día del congreso aparece algo fantástico: se había descubierto un planeta, posiblemente varios, alrededor de un púlsar, de PSR 1829-10. Era algo muy extraño, porque ya desde Sagan y otros buscábamos planetas alrededor de estrellas que se parecieran al Sol. Y el descubrimiento venía de una estrella muy diferente al Sol. Un púlsar es una estrella muerta, es el resultado, es lo que queda de una estrella que explotó como supernova, ¿sí? Y que esa explosión puede dejar un púlsar o un agujero negro, ¿no? Pero bueno, un púlsar es una estrella muy compacta que gira muy rápidamente, a veces más de 100 veces por segundo, y justamente en los retrasos o adelantos del pulso, por eso se llama pulsar, ¿sí? Del pulso de energía que sale por los polos del pulsar y barre la Tierra como si fuera un faro a nuestra observación. En esos retrasos es que los astrónomos, desde en realidad el gran radiotelescopio de Jodelbank, y de hecho un astrónomo polaco de la Universidad de Tubinga, una universidad donde estudió Copérnico, nada más y nada menos, descubren ese planeta. Bueno, lo cuento rápido. Mala noticia: ese planeta fue una falsa alarma. Cuando se hacen este tipo de observaciones, hay que filtrar un montón de movimientos que tiene la Tierra, muy sutiles, que van por carriles mucho más chiquititos que la rotación, la traslación o la precesión de los equinoccios, que son los 3 movimientos más importantes de la Tierra. Tiene otros 10 mucho más sutiles, digo, entonces, pero que hay que filtrarlos. No se había hecho correctamente y terminó dando en una falsa alarma. Pero al año siguiente, en el 92, el mismo grupo de investigación liderado por Wolfson descubre 3, quizás 5 planetas alrededor de otro púlsar, ¿sí? Porque él estaba investigando un grupo de estrellas de neutrones o púlsars. Y entonces en este 1257 más 12, ya el exoplaneta está confirmado. Luego sí vendrá en el año 95 el descubrimiento de Major y Kelos, 2 astrónomos de la Universidad de Ginebra, que descubren un planeta gigante girando alrededor de una estrella vieja como es 51 Pegasi, y hace 3 años, por este descubrimiento, de hecho, obtienen el Premio Nobel de Física. Así que para la historia de la ciencia, este descubrimiento del 95 es sumamente importante, y la academia de los premios Nobel lo planteó como el premio al primer planeta descubierto alrededor de una estrella tipo Sol, ¿sí? Es decir, una estrella que se porta bien, una estrella que está transformando hidrógeno en helio, y en ese proceso de reacción termonuclear en el núcleo brilla. Los púlsares no hacen eso, ¿sí? Sin embargo, bueno, nadie me preguntó, ni lo van a hacer. Mi opinión es, por ahí el equipo de Wolfson debería haber tenido al menos una partecita, ¿sí?, en ese premio Nobel, precisamente por haber hecho un descubrimiento 3 años antes, a mi juicio casi igualmente de revolucionario, ¿no? En definitiva, el primer planeta que descubrimos alrededor de otra estrella no es 51 Pegasi b, sino es son, porque es más de uno, los planetas alrededor del pulsar 1257 más 12.
¿no? Que tienen esos nombres complicados y feos, porque el 1257 más 12 corresponde al lugarcito que ocupan en el cielo, ¿no? Son 12 horas, 57 minutos, 12 grados de declinación norte. ¿Sí? Es la ascensión recta y la declinación, algo así como la longitud y la latitud en el cielo. El nombre me está diciendo dónde está la estrella. Pero bueno, vamos a 51 Pegasi, que en tal caso es justamente el merecedor de algo tan importante como un premio Nobel, descubierto entonces en el 95, es un Júpiter caliente. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es un planeta tipo Júpiter, muy masivo, lógicamente era lo que podíamos descubrir en la década del 90, lo que nuestra capacidad técnica permitía era encontrar los planetas con mucha masa, los planetas grandotes, los planetas que podían perturbar a su estrella mucho. Los chiquitos, bueno, los empezamos a poder descubrir un tiempo después. Hoy lo hacemos, ¿sí? Pero no en la década del 90. Y además, ¿por qué era un Júpiter caliente? Porque Júpiter, en el sistema solar, es un planeta gaseoso tirando a helado. Sus últimas capas de la envoltura gaseosa están a una temperatura muy baja. Algunos de los que están escuchando esta charla dirán, pero las interiores están muy calientes. Sí, es otro tema. Pero las exteriores, por la ubicación que tienen en el sistema solar, es un planeta de temperaturas bajas. 51 Pegasi b, que es el planeta que está alrededor de 51 Pegasi, la estrella de la constelación del Pegaso. Número 51 en orden de descubrimiento, por eso es el nombre, está muy pegado a su estrella. Si está muy pegado a su estrella, recibe mucha energía y la temperatura, ¿sí?, puede andar entre los 1000 grados centígrados, más o menos. ¿Sí? Es una estimación, nadie fue a ponerle un termómetro, pero se puede de forma indirecta calcular estas cosas. Tan cerca está 51 Pegasi b de su estrella que el año del planeta son 4 días terrestres. ¿Sí? Pensemos que Mercurio tarda casi 3 meses en pegarle una vuelta al Sol, 88 días. Bueno, este planeta lo hace en 4 días, pegarle la vuelta a su estrella. Así que ciertamente está muy cerca, por eso es muy caliente, ¿sí? Y es grandote, lo que nos ha permitido descubrirlo con comodidad en el 95. Y bueno, la estrella, en este caso, es una estrella un poquito más masiva que nuestro Sol y bastante más vieja, ¿sí?, en un estado evolutivo superior que nuestra estrella. Por esos años realmente no se descubrieron muchos más planetas y había realmente 2 equipos de trabajo que iban compitiendo por ser los nuevos Galileo de nuestro tiempo. Por un lado, Kelos y Mayor, con no solo el descubrimiento de 51 Pegasi b, sino otros similares, y por el otro lado, ¿sí?, un equipo de Harvard que también hacían cosas muy interesantes, como por ejemplo descubrir todo un sistema planetario alrededor de Upsilon Andromedae, ¿sí?, una estrella de la constelación de Andrómeda, mucho más conocida por ustedes que me están viendo desde el hemisferio norte que por la observación que puedo hacer yo del Ecuador hacia el sur, ¿no? Y lo interesante justamente que tenía este descubrimiento eran 4 planetas alrededor de una misma estrella, ¿sí? Incluso 4 confirmados, probablemente 6, y acá entonces tengo que hacer rápidamente un asterisco, porque quizás alguno está viendo y dice, a ver, ¿cómo no saben si son 4 o si son 6? Tenemos que decir que hoy hay un poquito más de 4000 planetas extrasolares descubiertos. De esos 4000,
solo se han visto, solo tengo una imagen directa de una veintena de objetos. Que hay una suerte de fotografía de ese objeto. Todos los otros se descubren, y ahora lo vamos a ver, unas diapositivas nada más, por métodos indirectos. Más que nada yo observo la estrella se comporta de un modo que no lo haría si estuviera sola, entonces yo puedo inferir que hay un planeta dándole vueltas. Como todo es un método indirecto, a veces no se puede filtrar muy bien si lo que está perturbando esa estrella son 4 objetos, son 6, son 5, ¿sí? Y depende de cómo hagan los cálculos. Los astrónomos podrán confirmar o no la presencia de cada uno de los objetos. Es más, la mayoría de los sistemas planetarios exteriores que conocemos, le conocemos muy poquitos planetas. Y nuestra experiencia nos dice que alrededor de una estrella se tienen que formar varios planetas, no 1 o 2. Entonces, lo más seguro es que hayamos descubierto al grandote, ¿sí? Y estén por ahí escondidos, más reticentes, algunos otros que nuestra tecnología todavía no nos permite detectar. Bueno, en este caso no fue así y pudimos descubrir un sistema planetario bastante parecido al nuestro, alrededor de Upsilon Andromedae. Incluso con algunas características que ya empezaban a desafiarnos nuestra idea de los sistemas planetarios. Por ejemplo, órbitas con una enorme inclinación. Nosotros estamos acostumbrados a que el sistema solar tiene a todos sus planetas como si estuvieran puestos en una mesa, ¿sí? Las inclinaciones son muy poquitas, ¿sí? Muy finas. Todos los planetas giran más o menos en el mismo plano. Al menos los 8 planetas del sistema solar lo hacen. Después hay otros objetos que sí se escapan del plano, pero los objetos principales no. Y acá teníamos planetas que realmente se cruzaban sus órbitas en planos realmente muy disímiles. Y entonces era muy interesante, la ciencia nos estaba mostrando de que nuestro sistema solar no era para nada la regla, ¿sí? Ya habíamos encontrado un planeta grandote cerca de una estrella, 51 Pegasi b, cuando en realidad nuestra percepción era que los planetas chiquitos estaban cerca de la estrella, cerca entre ellos, y luego teníamos planetas gigantes lejos de la estrella y separados entre ellos. Bueno, ciertamente esa estructura que creíamos la norma terminó casi siendo la excepción si nos comparamos con lo que ocurre alrededor de otras estrellas. Esta imagen es mucho más cercana a nuestra época, no es de la década del 90, pero yo la puse porque a mí me parece extraordinario. Hoy podemos volver a mirar el sistema de Upsilon Andromedae, mirar al planeta principal de ese sistema y armar un mapa térmico, ¿sí?, de temperaturas de su disco. Podemos saber qué parte del planeta está recibiendo más energía, cuál menos energía, ¿sí? Casi que me muestra este mapa que tiene un ecuador más caliente que los polos, ¿sí? Lo cual, bueno, en la mayoría de las órbitas va a terminar conduciendo a lo mismo, es lo que le pasa a nuestro planeta, pero es muy, para mí, maravilloso que podamos tener este tipo de información. En el 99 nos aparece la primera observación, otra vez indirecta, de una atmósfera de un exoplaneta, y ese es un gran punto a favor. Y ya teníamos como un número interesante de estos objetos que obligaban a la ciencia a tener que clasificarlos, porque en ciencia se clasifica, se agrupa, ¿sí?, los objetos para su estudio, pero no teníamos una clasificación de planetas muy buena, porque recién los estábamos descubriendo. Y hay una cosa bastante simpática, ¿sí?, y es que las primeras
clasificaciones de exoplanetas fueron tomadas de la ciencia ficción, ¿sí? Fueron tomadas de aquellas letras que la tripulación de la nave Enterprise de Star Trek, de la creación de Roddenberry, en la ciencia ficción que comenzó en los 60 y que sigue hasta nuestros días, le daban a esos planetas de ficción, justamente, que visitaban en la serie y en las películas. Así que, en tal caso, esa correlación siempre maravillosa y virtuosa que ha tenido la ciencia ficción con la ciencia, inspirándose mutuamente, tiene acá un capítulo interesante, que duró pocos años hasta que la ciencia termina armando su propia clasificación y armándonos este zoológico, ¿sí?, de tipos de planetas extrasolares, ¿no? Los Júpiteres calientes, si tenían un poquito menos de masa, los clasificábamos como Neptunos calientes. También podían ser supertierras, ¿sí?, o superneptunos, o planetas helados, o planetas acuosos. Podían ser planetas terrestres, gigantes de gas. Podían ser incluso enanas marrones, ¿sí?, que es un eslabón perdido entre una estrella muy chiquita, chiquita en masa, en cantidad de material, que no tiene material suficiente para encenderse y brillar por esas reacciones termonucleares en el núcleo. Entonces, es una estrella muy poco masiva que brilla por compresión gravitatoria, es decir, por la presión de los gases sobre su núcleo, y libera poca energía y muy lentamente. Y por el otro lado, digamos, la enana marrón entonces va a ser ese eslabón perdido entre este tipo de casi estrella fallida y un planeta lo más masivo que podamos describir como planeta, ¿sí? Es un objeto claramente que no emite luz propia. En algún momento, si tienen ganas, cuando lo abramos a preguntas, podemos volver sobre este tema y podemos discutir incluso si Júpiter y Saturno en nuestro sistema planetario bien podrían clasificarse como enanas marrones, ¿sí? Es decir, liberan más energía que la que reciben del Sol, tienen una temperatura en el núcleo muy similar a una enana marrón, y bueno, ahí podríamos ponerle un signo de pregunta a su clasificación de planetas. También hay planetas vagabundos, que es casi una contradicción etimológica, porque la palabra planeta viene del griego errante, vagabundo, ¿sí? Pero estos son planetas que no giran en torno a ninguna estrella, que están vagando por el brazo de nuestra galaxia, que seguramente se formaron alrededor de una estrella, pero por muchos procesos posibles fueron barridos, expulsados de la estrella que les dio nacimiento, y quedan sueltos en la galaxia, ¿sí? Hay un montón ahora descubiertos. De hecho, hace 2 semanitas nada más se publicó un listado de más de 90 planetas vagabundos que fueron confirmados, ya digo, hace 2 semanas nada más. Así que tenemos, si alguien escuchó una charla mía de exoplanetas el año pasado, le hubiera dicho que había una veintena. Bueno, ahora hay algunos cientos, ¿sí?, de estos planetas vagabundos. También hay planetas tipo ojo, ¿sí?, como si fuera un globo ocular, que son planetas que en realidad están anclados gravitatoriamente a su estrella. Volvamos a hacer comparaciones con lo que conocemos. En nuestro sistema planetario, Mercurio, que gira muy cerquita del Sol, nada más que a 38 millones de kilómetros, eso en astronomía es bastante cerca, está casi
anclado a la estrella. Tarda en darle una vuelta al Sol 88 días y tarda en dar una vuelta sobre su eje 56 días terrestres. Es decir que en 2 años de Mercurio hay 3 días de Mercurio. Casi tiene un movimiento sincrónico, casi hace los 2 movimientos al mismo tiempo, casi hace lo mismo que la Luna hace con la Tierra. La Luna da vueltas alrededor de la Tierra en 29 días y da una vuelta sobre su eje en 29 días, con lo cual siempre nos muestra la misma cara. Y siempre hay una cara de la Luna que desde la Tierra no podemos ver. Cuando esto ocurre con una estrella, entonces hay una cara que está recibiendo siempre energía de la estrella, y entonces estará muy caliente, y hay otra cara que nunca recibe energía de la estrella, y está completamente helada. ¿Sí? Y estos son los objetos de ojo, ¿sí? Porque habrá un mundo totalmente helado, la mitad, ¿sí? Compartiendo esfera con otro hemisferio en condiciones quizás infernales de temperatura. Y hay un dato que a mí me parece muy lindo poder ilustrar en esta imagen que quería compartir con todos, ¿no? Que yo dije, al día de hoy conocemos un poquito más de 4.000 exoplanetas. Todos están dentro de este círculo. Todos están a un radio promedio de 1.500 años luz de distancia. ¿Sí? Todos ocupan esto, que es un 2-3% de toda la superficie de nuestra galaxia. ¿Sí? Así que solo en nuestra galaxia, obviamente ni hablar de los 100.000 millones de galaxias que conocemos, solo en nuestra galaxia hemos podido rastrear, ¿sí? un espacio muy pequeñito, y en ese lugar pequeñito hemos descubierto 4.000 exoplanetas. Si tuviéramos la capacidad de al menos hacer un barrido por toda la galaxia, imagínense de qué número estaríamos hablando, ¿no? Seguramente sería un número abrumador, aún con nuestra tecnología actual. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo descubrimos planetas extrasolares. Bueno, uno de los métodos indirectos, como yo les decía, es el de la velocidad radial. ¿Sí? Si yo les digo que la Luna gira alrededor de la Tierra, ustedes me creen. Y si yo les digo que la Tierra gira alrededor de la Luna, deberían creerme también. ¿Sí? En definitiva, ambos objetos giran en torno a un punto gravitacional común, que por supuesto va a estar más cerquita del planeta que tenga más masa. En el caso de la Tierra-Luna, ese punto está adentro de la Tierra. Quiere decir que yo a la Luna la veo moverse y a la Tierra la debería ver bambolearse alrededor de ese punto que está dentro de ella misma. Lo mismo pasa en los sistemas planetarios. ¿Sí? Por ejemplo, si el Sol no tuviera planetas, estaría quieto. Pero como lo van tironeando los planetas de distintos lados a medida que están girando alrededor de él, el Sol se bambolea sobre sí mismo. ¿Cuánto? Bueno, la Tierra lo hace moverse 5 metros por segundo. 5 metros en 1,5 millones de kilómetros de diámetro que tiene el Sol realmente es muy poquito. Pero nosotros tenemos la capacidad maravillosa de poder detectar esos mínimos bamboleos en un radio de 1.500 años luz de distancia. Eso es lo magnífico de nuestra tecnología actual, poder detectar una tan mínima perturbación en una estrella que me haga inferir que hay algo ahí que yo no veo, pero que lo está modificando, y por cada cuánto tiempo pasa, yo le puedo calcular la órbita, y por cuánta fuerza lo mueve, le puedo calcular la masa, y entonces, si tengo la órbita y la masa
puedo calcularle la temperatura e inferir un montón de datos de algo que nunca observé y que ciertamente está muy lejos, ¿sí?, en términos del poder de nuestros telescopios. El otro método es aún más maravilloso, que es el de la astrometría, ¿sí?, nuestra capacidad para medir la posición de un objeto en el firmamento, ¿sí? Y justamente yo puedo medirlo con tanta precisión que puedo medir la posición de la estrella en ese bamboleo, en ese movimiento que haga tironeado por un exoplaneta que le dé vueltas, ¿sí? Movimientos que, por supuesto, son de una fracción del tamaño de la estrella, ¿sí? Sí, es realmente muy poquito, pero tenemos la capacidad para descubrir planetas de este método, ¿sí? Por eso, ya están dándose cuenta, por eso no los puedo descubrir muy lejos, porque mi rango de medir cosas tan sutiles lo tengo que hacer relativamente cerca, ¿sí?, del sistema solar. El método más usado es el método de tránsito, de pequeños eclipses que se dan cuando el planeta pasa por delante de la estrella, y entonces me baja el brillo de la estrella porque el planeta no tiene luz propia. Entonces es algo opaco que se está poniendo entre la estrella y mi observación. Pero claro, los planetas son imperceptibles con respecto al disco de una estrella. Y además esto ocurre muy lejos. Entonces, realmente lo que baja, ¿sí?, de brillo es equivalente a si yo pongo una bombilla de luz de 100 watts a 10 cuadras y puedo detectar que un pelo, ¿sí?, el grosor de un pelo humano pasó por delante de esa bombilla y bajó ínfimamente su brillo, ¿sí? Eso es lo que podemos detectar, eso es lo que hemos detectado en un montón, tanto que un poquito más del 70% de los exoplanetas que conocemos los conocemos por el método de tránsito. Luego habrá lentes gravitacionales, ¿sí?, y un montón de otros métodos. Hay, de verdad, cerca de 30 métodos diferentes para descubrir exoplanetas, pero en la charla de hoy quería mostrarles al menos los principales, ¿no? Y meternos, entonces, en otro tipo de temas, como pueden ser, bueno, ¿para qué buscamos exoplanetas? Lo hacemos, creo yo, con el íntimo deseo de encontrar alguno que se nos parezca, encontrar alguno que pueda algún día saberse que tiene algún tipo de vida. Y para eso es muy interesante el concepto de zona de habitabilidad. En el 2001 encontramos el primer planeta habitable, ¿sí? ¿Qué es habitable? Está a una distancia de su estrella tal que podría albergar agua líquida en su superficie. Uy, me dirán ustedes, pero para tener agua líquida no solo es la distancia a la estrella, que no sea ni muy poca para que esté recalentado, ni mucha como para que sea un planeta congelado. También hay cuestiones de atmósfera, hay cuestiones de presión atmosférica, claramente sí, ¿sí? Pero acá estamos viendo tan solo la distancia. Es una faja, es una zona en la cual, dependiendo de el grado evolutivo de su estrella, dependiendo de la cantidad de energía que emite cada estrella, la zona de habitabilidad va a estar más cerquita de estrellas poco masivas que emiten poca energía, o corrida más hacia el exterior cuando la estrella es más voluminosa y emite más energía. De hecho, en nuestro sistema solar podríamos jugar con que la Tierra está claramente en la zona de habitabilidad, Venus está en un borde interior y Marte puede estar casi dentro de esa zona de habitabilidad,
en su borde externo. Bueno, planetas en zona de habitabilidad, hoy de verdad tenemos muchos son algunas decenas de planetas que cumplen con esa característica. Y acá, bueno, empieza a aparecer un nombre que vamos a ver dentro de muy poco como un nombre importante en esta historia de los exoplanetas, que es Kepler, ¿no? Van a aparecer muchos planetas que se llamen Kepler y un numerito. Este es uno, ¿sí? Kepler 186f, porque está el B, el D, el C y así hasta el F, es un planeta que cumple con características, bueno, de un periodo orbital parecido al nuestro, una temperatura que podría rondar lo aceptable, y una estrella a la cual le gira, que es una enana roja, una estrella mucho menos importante que el Sol, por lo cual puede estar más cerquita porque recibe menos energía de una estrella que emite menos. Y acá, bueno, un montón de exoplanetas en zona de habitabilidad. Y acá ven en la diapositiva que las estrellas son, bueno, una sola es tipo G, que es la clasificación que comparte el Sol en la clasificación de estrellas por su espectro. Las otras son estrellas chicas, poco masivas, poco energéticas, ¿sí? Son estrellas enanas rojas. ¿Cuál es la buena noticia? La mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son de este tipo, son enanas rojas. Y es bastante fácil descubrir planetas alrededor de enanas rojas, porque no hay una gran discrepancia entre un planeta grandote, en cuanto a masa, y la poca masa que tiene la estrella. Con lo cual probablemente si se lo descubre por tránsito, los eclipses sean más importantes. Además va a estar el planeta más cerca de la estrella, con lo cual va a ocupar una porción de la superficie del disco, al cual le tiene que quitar luz, más grande, ¿sí? Así que en realidad son lugares propicios para descubrir exoplanetas. Ya hace un tiempito nos dimos cuenta que es un muy buen objetivo para encontrar exoplanetas. También está la zona de la galaxia donde se encuentran los exoplanetas. Muy cerca del centro, las estrellas están más cerca unas de otras. Están las estrellas más viejas, las más masivas, las que van a tironear el material sutil de cualquier disco protoplanetario que se esté formando. Es decir, la propia estrella vecina va a impedir que se forme un sistema planetario en una que esté relativamente cerca. Es un barrio muy complicado el centro galáctico. Es mucho mejor estar en la periferia, en los suburbios, ¿sí? en las zonas de los brazos exteriores, como por ejemplo el brazo de Orión donde está el Sol. Así que hay una faja también, diría yo, de habitabilidad o una zona de confort para los exoplanetas en la galaxia, ¿sí? Y yo desprofeso dejé por fuera el otro método de detección, el que dije no sumaba demasiado a la lista, pero claramente es interesante, que es el de imagen directa, ¿sí? Acá aparece una fotografía tomada por el Very Large Telescope, el telescopio óptico más grande del mundo, que está en Cerro Paranal, en el norte de Chile, un observatorio europeo de 8 telescopios trabajando juntos, que llegan a tener una resolución, es decir, cuánto pueden separar objetos que se encuentren pegados en la observación, una resolución, digo, mayor que el telescopio espacial Hubble, y entonces esto permite separar el planeta de la estrella como dos objetos separados. Es lo que se ve en la imagen de la derecha, la estrella y el planeta al costado, ¿sí? O tener del observatorio Gemini
que es un observatorio que tiene un telescopio en Hawái y un telescopio gemelo en Cerro Pachón, en Chile. También una magnífica imagen de la estrella y el planeta alrededor. O el Hubble, en esta imagen de la derecha, que me está mostrando sucesivamente en una correlación de años, un puntito que se ha movido en ese disco de formación planetaria alrededor de la estrella Fomalhaut. Más planetas en forma directa, ¿sí? En 2007 un gran telescopio espacial como el Spitzer, telescopio que ha trabajado en tándem con el Hubble, pero el Spitzer lo hacía en el infrarrojo, nos mostraba estos mapas térmicos, ¿sí? de la atmósfera de un planeta, algo magnífico, que ahora tenemos un telescopio casi específicamente haciendo eso, lo vamos a ver, pero realmente cuando hablamos de esta temática de la astronomía, que son los planetas extrasolares, tenemos que hablar del mayor instrumento para este tema, que es el telescopio espacial Kepler, ¿sí? Kepler, en realidad, no era un telescopio de barrido, no era un telescopio que estaba monitoreando todo el cielo, ni mucho menos. En realidad se concentró en una sola constelación del hemisferio norte, la constelación del Cisne, y no en toda la constelación del Cisne, en un pedacito del tamaño de 2 lunas llenas. Piensen, ¿sí?, que en el cielo la luna la podemos tapar si estiramos el brazo con nuestra yema del dedo. ¿Cuántas yemas de dedo entran en el cielo? Y que hay que duplicarlo porque el cielo del otro hemisferio que no estoy viendo en este momento tiene el mismo tamaño, por supuesto, es simétrico. Muchísimas, ¿sí? En realidad, el pedacito de cielo donde miró Kepler es muy chiquito. En ese pedacito descubrió más de 2.700 exoplanetas. Ese único instrumento revolucionó este área que nos está tocando hoy conversar, ¿no? 2.662 confirmados cuando yo hice la captura de pantalla, pero en realidad con los datos de un telescopio que ya no está trabajando, pero que hay una base de datos inmensa, se siguen descubriendo exoplanetas, descubrió esa cantidad en 500.000 de estrellas observadas durante más de 9 años de misión. En el transcurso descubre supernovas, descubre otro tipo de objetos, realmente un instrumento fantástico, ¿sí?, el Kepler. Luego hubo una extensión de misión a un Kepler 2 que buscaba otras áreas, pero que no fue tan prolífico en descubrimientos como la primera etapa de esos 9 primeros años del telescopio Kepler. En esta charla, la verdad, mostrarles un par de sistemas planetarios en detalle me parecía interesante como para compartir, ¿no? Hoy Edgar en sus redes sociales precisamente hablaba de este, ¿no? Un exoplaneta, un sistema planetario muy interesante porque es un planeta dando vueltas alrededor de la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, ¿sí? A nada más que 4 años y 4 meses viajando a la velocidad de la luz, ¿sí? En la constelación del Centauro, justamente la que está como rodeando con sus patas a la constelación emblemática del hemisferio en el cual vivo, ¿sí?, que es la Cruz del Sur. Ahí el sistema de Alpha Centauri con Próxima es un sistema de 3 estrellas, de las cuales alrededor de la que está más cerquita de nuestro sistema solar, al menos
en este momento de la dinámica estelar. Se descubrió hace unos años un planeta y se descubrió hace muy poquito, ¿sí? Dos más. ¿Sí? Así que ahora hay un Próxima B, un Próxima C y un Próxima D alrededor de la estrella más cercana al Sol. Y uno de ellos está en la zona de habitabilidad, ¿sí? Porque Próxima es una estrella muy chica, muy poco masiva, así que la zona de habitabilidad la tiene cerquita y ahí adentro hay un planeta con esas características. El otro gran sistema planetario que conocemos es TRAPPIST, ¿sí? Pero Edgar quiere no sé, Sí, sugiero si podemos hacer una pausa en este momento. dale, Tenemos varias preguntas ya acumuladas genial. que nos estás dejando en la mente. Entonces, si te parece que pudiéramos hacer una pequeña pausita para contestarlas, ¿te parece? Me parece genial. Nos dejaste muy pensativos con eso de los planetas vagabundos que no tienen estrella. Y Claro. aquí tenemos varias preguntas. Juan Carlos Regueiro nos pregunta, ¿esos planetas vagabundos podrían incorporarse a sistemas planetarios cercanos? A ver, es un tema apasionante. Es más, yo recuerdo una muy linda charla que creo que formó parte de estos cafés astronómicos, ¿no? Una charla que dio la presidente de AGA, Eleonora, sobre migración planetaria. Sí, En realidad es un tema que es muy interesante porque, digamos, siempre suponemos que las órbitas de los planetas son algo muy estable. Y eso es verdad acotado en un determinado tiempo. Pero a lo largo de la vida de una estrella, los planetas se mueven en sus órbitas, ¿no? Y eventualmente a la estrella le puede pasar algo, aumentar rápidamente su volumen, ni hablar cuando explotan como supernovas, algo que expulse planetas. ¿Sí? Entonces esos planetas terminan vagando por el brazo de la galaxia. Eventualmente podría ocurrir, ¿sí?, que alguno se acercara lo suficiente a una estrella para que la estrella lo capture gravitatoriamente y quedara ligado a otro sistema planetario, en lo que pregunta Juan. Es raro porque las estrellas de nuestra vecindad están todas muy lejos, y es raro porque a la velocidad que adoptan estos planetas en el brazo de la galaxia, pasan muy rápidamente, si es que entran a un sistema planetario, pasan a una enorme velocidad. De hecho, es lo que nos ocurrió con Oumuamua y con otros 9 objetos, no eran planetas, eran asteroides, pero venían de otros sistemas planetarios y estaban cruzando el nuestro, ¿no? Pero bueno, a ver, en 300.000 millones de estrellas que tiene la Vía Láctea, ese escenario puede haberse dado. Cualquier escenario puede darse en un número tan grande. gracias, muy bien. Y otra pregunta. Estos planetas vagabundos seguramente van a modificar la actual definición de planeta de la IAU. Bueno, habrá que decir que la actual definición de planetas de la Unión Astronómica Internacional, podríamos verlo en detalle incluso al final de la charla, es una definición para los planetas del sistema solar. Okay. Si vemos la definición del 2006 que se determina en la Asamblea en Praga, dice: planeta es un objeto que gira alrededor del Sol, no que gira alrededor de una estrella. No tenemos todavía una definición para exoplaneta. ¿Sí? Y hay que armarla, claramente, ¿sí? Porque hemos encontrado cosas muy disímiles a los planetas de nuestro sistema planetario. Y bien lo que decís vos, si la definición de planetas para nosotros, para nuestro sistema, es el primer ítem, objeto que gira alrededor del Sol. Podríamos hacer la traducción, objeto que gira alrededor de una estrella. ¿Qué serían estos objetos? No serían planetas. En realidad, incluso hoy no los llamamos planetas, los llamamos objetos de masa planetaria. Es decir, tienen una cantidad de material similar a un planeta,
pero realmente no los podemos llamar como tales. Y una tercera ¿es posible pensar que haya vida en estos planetas vagabundos? Eso sería un escenario más raro todavía, porque no están recibiendo energía de ninguna estrella, ¿no? Están en una zona casi a una temperatura muy mínima en el brazo de la galaxia. Bueno, podríamos seguir jugando con la ciencia ficción y suponer que la energía es una energía térmica del propio planeta, no viene de afuera, sino viene del interior, y hay una atmósfera que la retiene. Bueno, podríamos hacer muchos escenarios, pero creo que da más para una novela que para una respuesta seria, que es lo que se me está pidiendo. Ok, muchas gracias. Voy a cerrar aquí la pausa para que podamos avanzar y luego tenemos más preguntas. Genial, ¿sí? Muy bien. Excelente. Gracias. Así que realmente vemos este sistema planetario que es muy interesante. Digo, TRAPPIST fue una de las primeras veces que teníamos una estrella con una compañía prolífica como la de todo el sistema solar, ¿sí? Encontrábamos al menos 8 planetas dando vueltas alrededor de una misma estrella. Y de hecho encontrábamos varios de esos planetas en la zona de habitabilidad. Si vemos los tamaños, si vemos las distancias a la estrella en esta gráfica, vamos a ver que los números son todos muy chiquitos, porque en realidad, en el caso de este sistema planetario descubierto por este telescopio robótico, no muy grande, un telescopio de 60 centímetros de diámetro, no estamos hablando de telescopios de varios metros, ni mucho menos. En realidad, los planetas giraban alrededor de una enana roja. Acá la comparación del Sol con TRAPPIST-1, que es esta estrella que tiene el 8% de la masa del Sol. No llega al 10% de la masa de nuestra estrella, que tampoco es de las estrellas más importantes que conocemos. De hecho, es una estrella que consideramos enana. Bueno, pero una enana roja es mucho menos masiva todavía que el Sol. Alrededor de esta estrella giraban los 8 planetas, pero claro, estaban todos muy pegados. Acá una magnífica comparación de nuestro sistema solar. Acá dentro, muy dentro de la órbita de Mercurio, está los planetas de TRAPPIST y comparados con las lunas galileanas. Todo el sistema TRAPPIST-1 es comparable a las lunas internas de Júpiter con respecto a ese planeta. Es decir, es un sistema planetario apasionante, pero en miniatura, ¿sí? Y estos escenarios son los que encontramos en las enanas rojas. Hasta ahora semblanteé tan solo 4 o 5 sistemas planetarios. No preferí elegir para esta charla las generalidades y no ir a las particularidades. Dejarme estos últimos minutos para contarles algunos instrumentos, ¿sí? Nombré al Hubble como telescopio espacial, nombré al IRAS y al Spitzer como telescopios espaciales del infrarrojo. También en su momento trabajó el Chandra en el mismo objetivo. Hubo un magnífico observatorio espacial para la búsqueda de exoplanetas y que descubrió algunas decenas de ellos, que fue un telescopio de la Agencia Espacial Europea llamado COROT, en el cual intervino un amigo de esta casa también, el doctor en astronomía argentino Jaime García. Y ahora tenemos grandes instrumentos para, ahora sí, no hacerlo de Kepler, sino rastrear todo el cielo. Y esto es lo que hace TESS, ¿no? Este telescopio que les estoy mostrando, que va como cuadriculando el cielo
como si fuera una flor paneando los dos hemisferios, lo cual le permite hacer a un telescopio orbital, incluso buscando sectores donde encuentre objetos interesantes para un nuevo telescopio, mejor que TESS. Que TESS le prepara el camino para, bueno, cuando empieza a trabajar este telescopio, que mire para acá, que esta parte es interesante, ¿sí? El telescopio va observando un sector bastante grande y lo va interponiendo a otro y a otro hasta cumplir, como dije, todo el cielo. Luego hay un telescopio en este momento en órbita bastante chiquito, ¿sí? Pero específicamente tiene por tarea estudiar exoplanetas, que es KEOPS de la Agencia Espacial Europea, totalmente construido en España y con una buena parte de su equipo científico de ese país. Y KEOPS no busca descubrir ningún exoplaneta. Sí lo hace buenísimo, pero no es su objetivo. Su objetivo es estudiar mejor los exoplanetas que ya conocemos. Poder sumarle datos, características a los exoplanetas que hasta ahora les conocemos algunos parámetros, pero no todos los que queríamos. Incluso KEOPS tiene por objetivo, y ya lo logró, descubrir exolunas, exoanillos. Hay exoplanetas que tienen lunas, lógicamente. Hay exoplanetas que están rodeados de anillos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en nuestro sistema planetario. Y estas estructuras habían sido esquivas hasta KEOPS y hasta algunas observaciones del telescopio espacial Hubble. También KEOPS va a armarle mapas térmicos, ¿sí?, a los Júpiteres calientes que están girando alrededor de enanas rojas. Es decir, va a empezar a tratar de armar la climatología de los exoplanetas. Y cuando dije preparar el terreno para un gran telescopio, estábamos hablando precisamente de este, ¿no? Del James Webb, que se lanzó hace muy poquito, que llegó a su punto de observación también hace poco, al punto de Lagrange, donde va a observar como escondido detrás de la Tierra, girando junto con ella en torno al Sol, a una bajísima temperatura que unos paneles van a servir de filtro a la óptica para que ésta no se recaliente y que pueda trabajar a muy baja temperatura, porque va a trabajar en el infrarrojo mayoritariamente, y seguramente este James Webb, que tiene una resolución mucho más importante que el Hubble, a ver, además tiene un espejo de 6,5 metros contra los 2 del telescopio espacial Hubble. Ya en cuanto a superficie colectora es mucho más importante. En instrumental, desde luego que lo es, porque es una tecnología mucho más actual que el Hubble construido en los 80, y ciertamente las características que tiene de trabajar en el infrarrojo le van a permitir seguramente revolucionarnos muchas áreas de la astronomía, y entre ellas también estarán los exoplanetas. Así que terminar la charla con esta imagen, ¿sí?, del James Webb es un poquito poner en un repaso que hicimos por la historia de esta temática, poner nuestro futuro más inmediato. Edgar, charlamos un rato. Excelente, excelente. Sebastián, muchas gracias. Y aquí aprovechemos a contestar otras preguntas que nos hace. Por ejemplo, Gabriel nos dice, ¿qué masa debería tener Júpiter para ser una enana marrón? O bien, ¿entre qué límites inferior y superior de masa se considera un astro como una enana marrón? Bueno, ahí el límite justamente está bastante discutido, ¿no? Pero si yo tengo 0,0
0,8 masas solares, estoy en el límite de una enana roja. Si tengo 0,0008 masas solares, estoy en un planeta grandote. ¿Sí? Ahí, y ese 10% muchas veces es difícil de medir en las grandes distancias que nos separan de estos sistemas. Entonces, casi que la sutileza entra en el margen de error. Y muy posiblemente tengamos catalogados enanas marrones que son planetas y viceversa. Muchas gracias. Wesley nos pregunta también una cosa muy interesante. Si Júpiter fuese, suponiendo, Júpiter fuese una enana marrón, ¿sus lunas serían consideradas exoplanetas? Bueno, si Júpiter fuera una enana marrón, viviríamos en un sistema doble, en un sistema binario de 2 estrellas, una tipo G y una enana marrón. Y cada estrella tendría sus planetas, ¿sí? En una danza media rara, donde, bueno, Io, Europa, Ganímedes, Calisto y las otras 75, en tal caso serían los planetas de esa otra estrella que forma parte del sistema Sol-Júpiter, ¿no? Sería extraño, por eso me parece que la dejamos más fácil y lo ponemos a Júpiter como el mayor de los planetas del sistema solar. Es muy interesante todo lo que se ha planteado en esta charla que nos has dado, y a mí me gustaría abrir los micrófonos para que las personas que nos acompañan, me imagino algunas personas que te quieren saludar, otras personas quieren hacer alguna pregunta, que la puedan hacer directamente si quieren hacerlo, y también para que interactuemos un poquito más. Si gustan, pueden usar su micrófono para hacerla. Tenemos este punto también que tú tratabas hace poco del último planeta que se ha descubierto en Próxima Centauri. Llama mucho la atención, porque si recuerdas, pues tú lo debes tener presente por tus divulgaciones, se recibió una señal que aparentemente viene de ahí y que digamos, tenía el efecto Doppler que podría estar dado por uno de los 3 planetas. En realidad es fantástico porque en el caso del último de los planetas del sistema de Próxima B, tiene un cuarto de la masa de la Tierra. Si se confirma, es el planeta más chiquitito en cuanto a masa, el menos masivo que hemos descubierto hasta ahora. Y que claramente es tan poco masivo que nuestra tecnología o lo encuentra muy cerca o no lo podría detectar en una estrella mucho más distante, ¿no? Así que en tal caso incluso hasta es una pista de cuánto se nos deben estar pasando en nuestra cuenta. Yo el otro día lo comentaba en el contexto de otra charla, ¿no? Pero yo siempre digo que hay libros que compro y que un solo párrafo vale la pena el gasto del libro, ¿no? Y voy a nombrar un párrafo del libro Cosmos, Mundos Posibles, el Cosmos editado a principios del año pasado por Ann Ryan, odio decir la ex esposa de Sagan, porque también fue la coautora del Cosmos que conocemos de la década del 80, ¿no? Y en un párrafo ella dice, el universo es tan grande y hoy sabemos que la mayoría de las estrellas tienen planetas y forman planetas en sus discos de gas y polvo, que en algún rincón del universo están haciendo un planeta cada segundo, y otro, y otro, y otro. Y me pareció poético, abrumador, ¿sí? Y esclarecedor. Ese párrafo nada más valió la pena haber comprado el libro. Fíjate también, Sebastián, que quisiera plantearte una pregunta que nos hacen con frecuencia
algunas personas que no están tan, digamos que no son lo más entusiastas de la astronomía, que digamos, y es la siguiente. ¿Para qué molestarse tanto en encontrar planetas en otras estrellas? Si digamos que no vamos a llegar a ellas en un plazo de aquí inmediato, digamos, un plazo que digamos incluso a Alfa Centauri todavía está lejos la posibilidad de llegar, y no digamos a unos que se han descubierto a 500, a 1000 años luz. Entonces, personas que críticamente nos dicen, bueno, ¿para qué molestarse tanto los astrónomos para buscar exoplanetas? Y no, ¿para qué? ¿Qué sentido? Realmente, esa pregunta es totalmente interesante. Yo se la preguntaba, de hecho, hace 2 o 3 años a un astrónomo del Observatorio de La Plata Bueno, sí, que trabaja en planetas, no con ese, quizás con ese tono de para qué estudiamos eso, pero preguntarle realmente cuál era la utilidad que él le encontraba a ese estudio. Y claramente es muy cierto que justamente hasta la década del 90 nosotros creíamos que los planetas se amoldaban a la estructura que nosotros le conocíamos al sistema solar. Es más, voy a volver a citar a Carl Sagan. Carl Sagan en la Universidad de Cornell hace uno de los primeros trabajos de modelado de formación planetaria. Le pone una computadora e ingredientes para que formen sistemas planetarios. ¿Qué sistemas planetarios se formaron? Planetas chiquitos cerca de la estrella, planetas grandes lejos. ¿Qué hizo Sagan? Sesgo de observación. En realidad, cargó los datos casi determinando el resultado que él creía el correcto, porque es lo que conocíamos, nuestro sistema planetario. Desde la década del 90, cuando empezamos a mirar el universo de verdad, casi ningún sistema planetario se nos parece. En cierto. definitiva, casi se da lo contrario. Los planetas grandotes están pegados a su estrella a enormes temperaturas, girando muy rápido, muy cerca. Y hemos aprendido mucho de nuestro sistema planetario con esos nuevos escenarios. Y yo estoy convencido de que cuando tengamos la capacidad de estudiar estos planetas habitables con mejores instrumentos, cosa que quizás hoy la tecnología no nos permite, vamos a aprender muchas cosas de la Tierra, de cómo es la dinámica de una atmósfera de un planeta habitable, de cuán sutil pueden ser los cambios astronómicos en la propia climatología de nuestro planeta. Hoy nosotros no sabemos muy bien por qué se dan algunos cambios climáticos globales. Le echamos claramente la culpa a algún accionar nuestro que no siempre es el mejor, eso es correcto, pero también hay movimientos de oscilación de la órbita, de bamboleo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de entrada y salida en el plano de gas del disco de la Vía Láctea. Hay un montón de movimientos de la Tierra que se dan en 200.000 años, en 400.000 años de periodo, que recién empezamos a estudiarlo. Y de última no sabemos si eso no modifica nuestro planeta de un modo sustancial, aunque más no sea en esos grandes periodos. Seguramente el estudio de los exoplanetas también nos va a dar clave de eso. ¿Crees tú que eso sea posible? Perdón, ¿alguien quería hablar? Adelante. Creo que no. Escuché como que alguien quería hablar. Adelante. ¿No? No. Bueno, ok. La pregunta era, ¿es posible con nuestra tecnología o a corto plazo que podamos descubrir vida en exoplanetas a distancia sin tener que mandar rovers? Nos pregunta Juan Carlos. Y además, y yo lo secundo en la pregunta, porque Juan siempre haciendo preguntas complicadas. haciéndotelas. Claro, a ver, voy a de vuelta a contar una anécdota personal. Tuve la suerte muy grande hace
3 años de visitar el Observatorio de las Campanas en Chile. Es el escenario donde están construyendo al Gigante Magallanes, el que va a ser el telescopio óptico más grande del mundo, ¿no? Y me hizo la visita a su director, me llevó a su despacho, y cuando estábamos sentados muy cómodos en unos sillones, le pregunté esto, le pregunté cómo justifican, del lado científico, una inversión tan grande como la que tiene este telescopio. En otras palabras, gastamos un montón de plata en este telescopio. ¿Qué va a hacer este telescopio que no pueden hacer los actuales? Y este hombre no se ruborizó ni un momento en decirme: este telescopio va a descubrir vida fuera de la Tierra. En los próximos 5, 7 años, yo tengo ya una apuesta, que en los próximos 5 años vamos a descubrir algún biomarcador en la atmósfera de un exoplaneta. Es decir, probablemente sea el telescopio James Webb el que tenga la capacidad de hacer un estudio del espectro de la atmósfera de un exoplaneta, es decir, decirnos de qué está hecha esa atmósfera, y decirme: ese elemento químico que hay en la atmósfera no tendría que estar, salvo que haya vida ahí abajo sintetizando ese elemento. Vos te acordarás, Edgar, que tuvimos la falsa alarma de un biomarcador en la atmósfera de Venus hace poquito tiempo, en el medio de la pandemia. Sí, sí, sí. Y tenía que ver con el Observatorio ALMA en Chile, y tenía que ver con un equipo de astrónomos de primerísimo nivel mundial. Y fue una falsa alarma, es decir, el biomarcador existía, pero en una cantidad tan chiquita que se puede explicar sin la necesidad de vida, ¿no? Tal vez el Webb, tal vez esta nueva generación de telescopios de tierra, donde podemos poner al Gigante Magallanes, o al extremadamente grande que también está construyendo en Chile, en este caso los europeos, algunos kilómetros más hacia el norte, terminen haciendo este descubrimiento. No vamos a descubrir enanitos verdes, no vamos a hablar con nadie como en la película Contacto, pero vamos a saber que hay un planeta donde la atmósfera está modificada por el metabolismo de algo vivo, ¿sí? Como si encontráramos el metano que producen las vacas en la atmósfera terrestre, y un extraterrestre dijera: bueno, ahí abajo hay algo que tiene que estar produciendo este gas que, por la posición del planeta y por nuestra idea de cómo se formó, no tendría que estar ahí. Fantástico. Eso sí es pura ciencia. Eso sí es elementos científicos en favor de la vida. Ojalá que se pueda hacer. La verdad es que yo creo que todos estamos con el deseo de que algún día se logre tener alguna prueba indirecta, tal vez, de que existe vida en otros planetas. Edgar, ¿aguantamos 50 años? 50 necesitamos, y yo creo que vamos a tener una sonda en el sistema de Próxima Centauri, ¿sí? Algunas décadas de desarrollo y una vela solar que viaje a 1/4 de la velocidad de la luz y llegue en 20 años a la estrella más cercana al Sol. ¿Sí? Si comemos saludable, capaz que llegamos en nuestra vida a ver ese magnífico descubrimiento. Desde ahora comeré más saludable para ver si logro llegar. Renuncio a las hamburguesas de la M. Sí, está bien, buen consejo buena moraleja. Muy bien, bueno, perfecto, deliciosa la charla. Ha sido un café estupendo. Realmente, pues ya llegamos al tiempo, pero quisiéramos ver si hay algún comentario final, una pregunta. Simplemente, no sé si me escuchan ahí. Adelante, sí te escuchamos. Bueno, un saludo a todos los
colegas aficionados que están en línea, especialmente a Sebastián Musso, a quien conocí. No sé si te recordarás, Sebastián, pero fue en un congreso en Mar del Plata, cuando presentaron la cúpula que iban a tener ustedes ahí arriba de un hotel, en el hotel que se dio. Bueno, no sé qué habrá pasado con esa cúpula, pero de esa época... La mala noticia es que nos terminaron robando el telescopio y el observatorio duró 4 años nada más. La historia terminó mal, pero tuvimos 4 años muy lindos de un observatorio en Mar del Plata. Bueno, en esa oportunidad fue que te conocí. Fue un excelente encuentro, muy numeroso, muy positivo en muchos aspectos. Hace muchos años, 2000 y pico, 2007. No me acuerdo. 2007. 2007. Bueno, desde ahí que, bueno, te tengo conocido, así que un gran gusto de escuchar. Igualmente, gracias. Gracias, Roberto. Bienvenido. Bueno, gracias. No, gracias a vos por haber, creo que habrás organizado esto, Edgar, ha organizado vos esta reunión. Lo único que escuchaba era el acento así particular. Ahora leí el nombre y a Roberto Vasconi, desde luego que lo ubico. Claro. Bueno, muchas gracias. Creo que nos vamos aprendiendo más, sabiendo más de exoplanetas que antes de la charla. Y te agradecemos haber compartido toda esta información y la presentación que quedó bonita y queda grabada para que después la tengamos nosotros como un documento para que todos podamos estudiar y repasar estos temas. Quien lo quiera repasar ya más en detalle, ahí hay mucha riqueza de información en las gráficas en la presentación. Y agradecer el resumen que nos hiciste en 1 hora y media de todo lo que has leído y estudiado sobre eso, conferencias, pláticas, entrevistas, preguntas, etcétera. Un resumen de tremendo. Yo creo que estas charlas, a ver, tienen que servir más que para aprender. Espero haber podido enseñar algo, pero digo, para generar la curiosidad de todo lo que podemos ir a buscar por ahí para saber más, ¿no? Y si quedó ahí la curiosidad de, bueno, por ejemplo, si googlean Enciclopedia Exoplanetas, es una página que a mí me parece magnífica porque ahí se compendia todos los descubrimientos en esta temática que se hacen mundialmente, ¿no? Entonces, uno tiene un contador en la página, que no es el contador de visitas de la página, sino el contador de exoplanetas confirmados a la fecha de hoy que estamos metiéndonos en ese sitio, ¿no? Y uno puede estar actualizado y ver un cúmulo de información magnífica en un mismo sitio, y eso es, y en un sitio confiable, que eso es muy importante. Entonces, más que lo que yo pude haber contado en esta 1 hora y media, es animarnos a que sigamos investigando por ahí. Claro, cierto, claro. Por ejemplo, en mi caso se me quedó atravesado el tema de los planetas vagabundos. ¿Cómo es eso? Porque en años anteriores algún astrónomo le hubiera preguntado, ¿pueden existir planetas sin estrella? Tal vez hubiera dicho, no, no es posible. Y la realidad es que nos enseña que ahí están, planetas sin estrella. ¿Cómo es eso? Planetas sin estrella. Entonces yo me quedo con eso. Hoy aquí en mi cuaderno me quedo con eso. Me voy a estudiar y voy a investigar de qué se tratan estos objetos, porque esa es una cosa realmente extraña, realmente extraña. Y la cantidad que conocemos de esos, incluso en algún momento se pensó que podían incluso ayudarnos a llenar el numerito de la materia oscura. Claramente tendríamos que estar golpeándonos con los planetas para que sumaran la masa necesaria de la materia oscura según el modelo cosmológico actual. Pero sí hay un montón, sí hay muchos. Y sí, entonces nos anima a averiguar cómo es la dinámica de los sistemas planetarios. Qué tan susceptibles son los planetas de ser arrancados del sistema donde nacieron por cuestiones externas o cuestiones internas de la propia dinámica de su estrella central. Como dije, por ejemplo, dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se convierte en una gigante roja, seguramente se va a comer a Mercurio, a Venus, a la Tierra, quizás a Marte también,
va a empujar a Urano, a Neptuno, digamos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y probablemente los planetas enanos que están más allá, muchos de ellos terminen siendo barridos del sistema solar. Y serán mini planetas que quedarán sueltos en el brazo de la galaxia y nadie podrá rastrearle su origen alrededor de esa estrella que los humanos llamaban Sol, ¿no? Pero serán otros objetos que están formando parte de ese polvo que tiene junto con el gas y las estrellas el brazo galáctico. Y cuando una estrella explota como supernova, seguramente un montón de planetas los barre violentamente también al brazo de la galaxia. Y otros escenarios que seguramente producen el mismo fenómeno. Y claramente está muy interesante para investigarlo. No cabe duda que nos da más sorpresas, siempre nos da muchas sorpresas que ni siquiera hemos pensado. Así que gracias por entusiasmarnos con todos estos temas y darnos tarea para investigar. Y pues ha sido un bonito tema y ahora le quiero pasar yo la palabra precisamente a Guatepassport y también Mundo Idioma, que son nuestros patrocinadores para que cierren el evento. Aquí con Marvin. Gracias. Gracias, Edgar. No, pues definitivamente, pues una charla magistral de Sebastián. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Y definitivamente que hay mucho, mucho por aprender, por descubrir, y esperemos con el nuevo telescopio espacial, pues quedan sorpresas para toda la humanidad, ¿verdad? Seguir descubriendo, seguir aprendiendo, y bueno, seguiremos adelante en esta investigación, ¿verdad? Que nos lleva a tantas cosas agradables a los que nos gusta la astronomía. Así que muchas gracias a ambos. Gracias, Edgar. Gracias. Gracias a todos también por este café y nos vemos primeramente Dios dentro de 15 días. Buenísimo, ahí estaremos. Y siempre invitado de nuevo, Sebastián, para otra charla magistral como la de hoy. No, Marvin, no hagas eso, porque yo me invito enseguida rápido, ¿sí? Y dentro de 4 semanas me tenés hablando de vuelta. No hagas eso, que es peligrosísimo. Siempre bienvenido, Sebastián. Al contrario, siempre bienvenido. Puertas abiertas. Bienvenido, Sebastián. Gracias. Que pasen buena noche a todos. Feliz Chau, noche chau. a todos. Se cuidan Gracias. mucho. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Pasen buenas noches, buenas noches, buenas noches.